Cuando la veterinaria especializada en fauna salvaje, la doctora Elena Rodríguez, oyó los gemidos desesperados que resonaban en la selva de Botsuana al amanecer, nunca imaginó que encontraría 2 cachorros de león huérfanos acurrucados contra la valla de una estación de investigación abandonada, llorando a un enorme pastor alemán que se encontraba al otro lado. Lo que presenció a continuación destrozó todo lo que creía saber sobre depredadores y presas, y la llevó a una misión de rescate que pondría a prueba los límites de la compasión entre especies. La niebla matinal se cernía sobre el delta del Okavango mientras la Elena Rodríguez conducía su destartalado Land Rover hacia la abandonada estación de investigación Moremi, una instalación que llevaba 6 meses cerrada por recortes presupuestarios. Como veterinaria jefe de la Unidad de Respuesta a Emergencias de Fauna Silvestre de Botsuana, Elena respondía a los informes de los aldeanos locales sobre extraños gritos que provenían del recinto desierto. Esperaba encontrar animales salvajes heridos, tal vez un antílope atrapado o una cría de elefante desorientada, pero nada podía prepararla para la desgarradora escena que la esperaba. Al acercarse a la valla que rodeaba la estación, la fuente de la preocupación de los aldeanos se hizo devastadoramente clara. 2 cachorros de león, de no más de 10 semanas, se acurrucaban contra la valla metálica, con sus diminutos cuerpos temblando de agotamiento y miedo. Su pelaje dorado estaba enmarañado con suciedad y lágrimas secas, y se les veían las costillas a través del pelaje irregular, lo que delataba días sin alimentación adecuada. Pero lo que le cortó la respiración a Elena no fue su evidente angustia, sino aquello por lo que lloraban. Al otro lado de la valla, separados por unos pocos centímetros de malla metálica, se encontraba un enorme pastor alemán. Los inteligentes ojos marrones del perro estaban fijos en los cachorros con una intensidad que denotaba una profunda preocupación, y su poderoso cuerpo se apretaba contra la barrera tanto como le era posible. Cuando los cachorros gemían, él respondía con un quejido, moviendo la cola con frustración y urgencia mientras intentaba alcanzar a los indefensos felinos a través del metal inflexible. Elena apagó el motor y cogió los prismáticos, tratando de dar sentido a la imposible escena que tenía ante sí. Los pastores alemanes eran perros de trabajo, criados para proteger y ser leales a los humanos, no para cuidar a las crías de los depredadores más temibles de África. Sin embargo, este perro estaba claramente angustiado por la situación de los cachorros, paseándose a lo largo de la valla y lanzando de vez en cuando ladridos suaves que parecían más llamadas de ánimo que advertencias. Los cachorros, por su parte, presionaban sus diminutas patas contra la malla cada vez que el perro se acercaba, y sus débiles maullidos adquirían un tono casi conversacional. Elena se dio cuenta con creciente asombro de que se estaba produciendo algún tipo de comunicación entre enemigos naturales, un diálogo de necesidad y compasión que trascendía todas las reglas de la naturaleza. Pero al observar la escena con más atención, la sorpresa de Elena dio paso a una preocupación urgente. Los cachorros estaban claramente muriendo, su deshidratación era evidente en sus ojos hundidos y su respiración entrecortada. Sin intervención, tal vez les quedaban unas horas de vida. Sin embargo, el pastor alemán parecía comprender su desesperada situación, y su agitación se hacía más pronunciada a cada momento que pasaba, mientras veía cómo los felinos se debilitaban ante sus ojos. Elena buscó su radio, sabiendo que estaba a punto de informar de algo sin precedentes, y que lo que sucediera a continuación determinaría si esta extraordinaria muestra de empatía entre especies terminaría en tragedia o se convertiría en un testimonio del poder de la compasión para salvar incluso las divisiones más imposibles. Las manos de Elena temblaban mientras pulsaba el botón de la radio, sin apartar la mirada de la desgarradora escena que se desarrollaba ante ella. «Base, aquí la doctora Rodríguez, desde la estación de Moremi. Necesito un transporte aéreo de emergencia inmediatamente. Tenemos 2 cachorros de león gravemente deshidratados, de aproximadamente 10 semanas de edad, en peligro inmediato de muerte por exposición y desnutrición». La respuesta se escuchó entre interferencias.
Recibido, Elena. ¿Cuál es la situación con la madre? ¿Dinámica de la manada? Elena hizo una pausa, sabiendo lo imposible que sonarían sus siguientes palabras. No hay rastro de la madre ni de la manada. Los cachorros parecen huérfanos y... Tragó saliva con dificultad. Están siendo protegidos por lo que parece ser un pastor alemán doméstico. El perro muestra un comportamiento extremadamente protector hacia los cachorros a través de la valla perimetral de la estación. El silencio que siguió fue tan largo que Elena pensó que había perdido la conexión. Finalmente, la voz de su supervisor, el doctor James Mthembu, se escuchó, llena de incredulidad. «Elena, has dicho que un pastor alemán está protegiendo a unos cachorros de león». «Afirmativo. El perro parece ser un perro callejero, posiblemente abandonado cuando cerró la estación. Muestra un comportamiento angustiado, propio de una madre que protege a sus crías. Los cachorros responden a su presencia con vocalizaciones que buscan consuelo». Mientras Elena hablaba, observaba al pastor alemán, al que mentalmente había apodado Guardián, continuar su frenética patrulla a lo largo de la valla. Cada pocos pasos, se detenía y presionaba el hocico contra la malla hacia la más débil de las dos crías, una hembra cuya respiración se había vuelto cada vez más dificultosa. La cría luchaba por levantar su pequeña cabeza en respuesta, y sus maullidos desesperados se hacían más débiles con cada intento. «Guardián lleva aquí días, quizá semanas», informó Elena, señalando el cuerpo delgado del perro y el camino desgastado que había creado en la tierra con su interminable deambular. «Hay restos de comida alrededor de él. Parece que ha estado trayendo restos a los cachorros a través de la valla, pero no es suficiente. Ambos se encuentran en estado crítico. El cachorro más fuerte, un macho con un poco más de energía que su hermana, logró presionar su pequeña pata contra la valla donde se encontraba el guardián. El pastor alemán respondió inmediatamente lamiendo la malla metálica, lo más cerca que podía llegar para acicalar la pata del cachorro. Elena sintió un nudo en la garganta al ver aquello. Allí estaba un perro intentando cuidar de unos cachorros de león a través de una barrera, impulsado por un instinto que desafiaba todas las reglas del comportamiento de las especies. La voz del doctor Mthembu volvió a oírse, ahora urgente. «Elena, estamos enviando el helicóptero, pero tardará al menos 40 minutos. Esos cachorros no aguantarán tanto tiempo sin intervención. Tienes que llegar hasta ellos inmediatamente, sí». Elena estudió la situación, su mente veterinaria analizando los datos. La estación de investigación estaba rodeada por una valla metálica de 2,5 metros de altura, rematada con alambre de púas, diseñada para mantener alejados a los animales salvajes peligrosos, no para atrapar a cachorros moribundos en el interior. Guardián había encontrado claramente una forma de entrar en el recinto, pero los cachorros, demasiado jóvenes y débiles para trepar o excavar, eran prisioneros de la misma barrera destinada a proteger a los humanos de depredadores como él. «Guardián está dentro del recinto», observó Elena, acercándose para ver mejor. «Hay un hueco bajo la puerta este, donde el suelo se ha erosionado. Él puede entrar y salir, pero los cachorros están atrapados dentro del perímetro». Cuando se acercó a la puerta, el comportamiento de Guardián cambió drásticamente. El enorme perro se colocó entre Elena y los cachorros, erizando ligeramente el pelo de la nuca. Pero su gruñido no era realmente amenazante. Era la advertencia de un protector que pedía a un extraño que demostrara sus intenciones, no la amenaza de un animal agresivo. Elena se arrodilló lentamente y extendió la mano hacia la valla. «Tranquilo, chico, estoy aquí para ayudarlos». Su voz transmitía la autoridad tranquila de alguien que había pasado años trabajando con animales asustados, y Guardián pareció reconocer el tono. Bajó el pelo, pero mantuvo su postura protectora. La cría más débil eligió ese momento para derrumbarse por completo, con su pequeño cuerpo quedando inerte contra la valla. La reacción de Guardián fue inmediata y desgarradora. Comenzó a gemir con desesperada urgencia, arañando la malla y mirando entre Elena y la cría moribunda, como si le suplicara que hiciera algo. «Base, la cría hembra se está derrumbando. Voy a entrar ahora mismo.
Elena no esperó la autorización. Cogió su kit veterinario de emergencia y las tenazas de corte del Land Rover, sabiendo que cada segundo contaba. Al acercarse a la verja, Guardian pareció comprender su intención. En lugar de bloquearle el paso, se acercó a las crías y comenzó a lamer la cara de la hembra con suave insistencia, como si intentara mantenerla consciente con la fuerza de su voluntad. La confianza implícita en ese gesto, un perro protector que permitía a una desconocida acercarse a sus protegidos porque reconocía su capacidad para ayudar, hizo que a Elena se le llenaran los ojos de lágrimas. Atacó la cerradura de la puerta con los cortapernos, y cada corte del metal resonaba en el recinto como una cuenta atrás hacia un milagro o una tragedia. Guardian observaba su trabajo con intensa concentración, siguiendo con sus inteligentes ojos cada uno de sus movimientos. Cuando la cerradura finalmente cedió y Elena empujó la puerta, el pastor alemán hizo algo extraordinario. Se apartó inmediatamente, pero se colocó en un lugar desde donde podía vigilar tanto a Elena como el perímetro, como un centinela que se aseguraba de que la protectora de los cachorros pudiera trabajar mientras él vigilaba otras amenazas. Mientras Elena se arrodillaba junto a la cachorra inconsciente, Guardian se acercó lo suficiente como para que ella pudiera sentir su cálido aliento en su cuello. Su mensaje era claro: sálvalos y confiaré en ti. Si fallas, responderás ante mí. La formación veterinaria de Elena entró en acción mientras evaluaba el estado de la cría hembra con eficiencia y destreza. Su pequeño cuerpo estaba alarmantemente flácido y su respiración era tan superficial que apenas se percibía. La deshidratación había avanzado hasta una fase crítica. Tenía las encías pálidas y pegajosas y los ojos hundidos en las órbitas. Elena calculó que la cría tenía unos 20 minutos antes de que el fallo orgánico fuera irreversible. «Guardián, necesito que mantengas la calma», susurró Elena mientras preparaba una vía intravenosa con manos temblorosas. El pastor alemán se colocó protectivamente sobre el cachorro macho sin apartar los ojos de cada movimiento de Elena. Su inteligencia era notable. Parecía comprender que la hembra estaba en peligro más inmediato y confiaba su cuidado a esta humana desconocida. El primer reto era encontrar una vena en el cachorro deshidratado. Elena palpó suavemente la pequeña pata delantera, buscando los vasos sanguíneos delgados que aceptarían los líquidos que le salvarían la vida. Guardian gimió suavemente, con su enorme cabeza a pocos centímetros de las manos de Elena, como si ofreciera apoyo moral tanto a la veterinaria como al paciente. «Vamos, cariño», murmuró Elena al cachorro inconsciente, hasta que finalmente encontró una vena adecuada. La aguja se deslizó hasta su destino y ella respiró aliviada cuando la solución salina comenzó a fluir hacia el diminuto cuerpo. En cuestión de segundos, la vía intravenosa estaba asegurada y los líquidos circulaban por el organismo del cachorro, iniciando el delicado proceso de rehidratación. Pero incluso cuando la hembra mostró los primeros signos de mejora, su respiración se hizo ligeramente más profunda, Elena se enfrentó a una nueva crisis. El cachorro macho, inicialmente más fuerte que su hermana, comenzó a mostrar signos de grave malestar. Su pequeño cuerpo se convulsionaba con arcadas secas y apareció espuma alrededor de su hocico. Elena reconoció los síntomas de inmediato: envenenamiento, posiblemente por comer carne contaminada que Guardian había traído a través de la valla. La agitación de Guardian se intensificó al presenciar las convulsiones del cachorro macho. El pastor alemán comenzó a caminar frenéticamente, y sus gemidos se convirtieron en ladridos agudos de angustia. Elena se dio cuenta con creciente horror de que Guardian se culpaba a sí mismo. La comida que había proporcionado para mantener con vida a los cachorros había envenenado a uno de ellos. «No es culpa tuya, chico», dijo Elena con firmeza, mientras preparaba una segunda vía intravenosa y, al mismo tiempo, activaba carbón vegetal para neutralizar las toxinas en el organismo del cachorro macho. «Los mantuviste con vida el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Eso es lo que importa». Guardian pareció entender su tono, si no sus palabras. Se acomodó junto al cachorro macho.
proporcionándole calor con su enorme cuerpo, mientras Elena trabajaba para contrarrestar el envenenamiento. La lengua del pastor alemán limpió suavemente la espuma del hocico del cachorro. Un gesto tan tierno que hizo que a Elena se le llenaran los ojos de lágrimas. La radio crepitó con la voz del doctor Matembu. Elena, helicóptero a 12 minutos. ¿Cómo están los pacientes? La hembra está respondiendo al tratamiento con líquidos, pero el macho ha ingerido algo tóxico. Lo estoy tratando con carbón activado y cuidados paliativos, pero... La voz de Elena se quebró cuando las convulsiones del cachorro macho se intensificaron. Guardian les ha estado trayendo comida durante días, probablemente carne en mal estado o que contenía pesticidas y AS. Como si entendiera la conversación, Guardian se acercó a Elena y realizó un gesto que la dejó sin palabras. El enorme perro recogió con cuidado un trozo de carne podrida con las fauces, prueba de sus desesperados intentos por alimentar a los cachorros, y lo dejó caer a los pies de Elena. Sus ojos reflejaban una profunda culpa y una súplica de perdón. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró Elena, acariciando brevemente la cabeza de Guardian antes de volver a centrar su atención en el cachorro convulsionado. El carbón activado estaba surtiendo efecto, pero el pequeño cuerpo del macho libraba una batalla entre el tratamiento de Elena y las toxinas que circulaban por su organismo. Mientras tanto, la cría hembra comenzó a moverse y abrió los ojos por primera vez desde la llegada de Elena. Guardian se percató inmediatamente del cambio y se acercó para acariciar su diminuto rostro con infinita delicadeza. El débil maullido de la cría en respuesta a su atención fue el sonido más dulce que Elena había oído en todo el día. Pero su pequeña victoria se vio ensombrecida por el empeoramiento del estado del macho. Las convulsiones habían cesado, pero su respiración se estaba volviendo irregular, un signo de que sus órganos estaban empezando a fallar. Elena preparó una inyección de epinefrina, sabiendo que era una medida desesperada que podría salvarle la vida o detener su corazón por completo. Guardian parecía sentir que se acercaba el momento crítico. Se colocó de manera que su cuerpo proporcionara calor a ambos cachorros, mientras mantenía la mirada fija en el rostro de Elena, como si leyera su evaluación profesional de la situación. Cuando Elena dudó con la jeringa, Guardian hizo algo extraordinario. Le lamió suavemente la mano, un gesto que parecía decir: «Haz lo que debas. Confío en ti». El sonido lejano de los rotores de un helicóptero comenzó a llenar el aire, pero Elena sabía que aún faltaban varios minutos para que llegara la asistencia médica avanzada. La vida del cachorro macho pendía de su siguiente decisión: administrar la arriesgada inyección de epinefrina o verlo morir a pesar de todos sus esfuerzos. Cuando ella levantó la jeringa, Guardian se acercó y presionó su cálido costado contra la espalda de Elena, en lo que solo podía describirse como apoyo moral. Juntos, la veterinaria y el pastor alemán se prepararon para luchar por la vida de un cachorro de león al que ambos habían llegado a querer, uno a través de días de cuidados desesperados y el otro a través de minutos de intensa intervención médica. La inyección lo salvaría o pondría fin a su sufrimiento. Mientras Elena mantenía el dedo sobre el émbolo, se dio cuenta de que, en ese momento, la frontera entre la medicina humana y la devoción canina se había disuelto por completo, dejando solo a dos seres unidos en su determinación por preservar la preciosa vida que temblaba entre ellos. La mano de Elena se estabilizó mientras tomaba la decisión que la perseguiría en sus sueños, independientemente del resultado. «Guardian, sujétalo», susurró, aunque sabía que el perro no podía entender sus palabras. Sorprendentemente, Guardian pareció intuir exactamente lo que se necesitaba. Colocó suavemente sus enormes patas a ambos lados del cachorro convulso, proporcionándole un cálido y estable caparazón que mantenía seguro al pequeño león. La inyección de epinefrina entró sin problemas y, durante un momento aterrador, no pasó nada. La respiración del cachorro seguía siendo irregular. Su diminuto cuerpo permanecía inmóvil y terriblemente frágil entre las patas protectoras de Guardian. Elena contó los segundos, sabiendo que si su apuesta fallaba, tendría que ver cómo este perro devoto
Perdía a uno de los cachorros por los que había luchado tan desesperadamente para salvar. Entonces, como un milagro que se desarrollaba a cámara lenta, la respiración del cachorro comenzó a estabilizarse. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada vez más regularidad, y un débil maullido escapó de su garganta. La respuesta de Guardian fue inmediata y desgarradora. Comenzó a lamer la cara del cachorro con suave persistencia, moviendo la cola por primera vez desde que Elena había llegado. «Eso es, cariño», susurró Elena, con lágrimas corriendo por su rostro mientras controlaba los signos vitales de ambos cachorros. La hembra se fortalecía con cada minuto de terapia intravenosa, mientras que el macho luchaba por recuperarse del shock tóxico. Contra todo pronóstico, ambos cachorros se estaban estabilizando, pero su celebración se vio interrumpida por un sonido inesperado, el profundo rugido de un motor diésel que se acercaba rápidamente. Elena levantó la vista y vio una camioneta polvorienta que se dirigía a toda velocidad hacia el recinto, dejando una nube de polvo a su paso. Su corazón se hundió al reconocer el vehículo. Pertenecía a Marcus Venter, un ganadero local que tenía un odio bien documentado hacia los depredadores y una mentalidad de disparar primero y preguntar después hacia cualquier animal salvaje que amenazara a su ganado. La reacción de Guardian fue instantánea y alarmante. Erizó el pelo y un gruñido retumbó en lo más profundo de su pecho. No las suaves advertencias que le había dado a Elena, sino el peligroso sonido de un perro dispuesto a luchar hasta la muerte. Se colocó entre la camioneta que se acercaba y los cachorros, con su enorme cuerpo irradiando intenciones letales. La radio de Elena crepitó con la voz urgente del doctor Mthembu. «Elena, estamos rastreando un vehículo no identificado que se aproxima a tu ubicación. El piloto del helicóptero informa de que ha visto un armero en la parte trasera de la camioneta». La sangre de Elena se heló. Marcus Venter era conocido por afirmar que cualquier depredador que se encontrara cerca de los asentamientos humanos era presa legítima, y los cachorros huérfanos serían blancos fáciles para su retorcido sentido del control de plagas. «Base, es Marcus Venter», respondió Elena, con la voz tensa por el miedo. «Está armado y tiene antecedentes de disparar a los leones nada más verlos». Guardian pareció comprender instintivamente la nueva amenaza. Acercó a los cachorros a la valla, utilizando su cuerpo para protegerlos del vehículo que se acercaba, sin perder de vista el peligro potencial. Su inteligencia era notable. Había evaluado la situación y se había colocado en la posición más defensiva. La camioneta se detuvo derrapando frente a la puerta del recinto, y Marcus Venter salió con un rifle de alta potencia en las manos. Era un hombre curtido, de unos 50 años, con el rostro endurecido por años de considerar a los animales salvajes como nada más que obstáculos para su prosperidad. Sus ojos se fijaron inmediatamente en los cachorros de león y Elena vio cómo apretaba el arma. «Dra Rodríguez», gritó Venter con un marcado acento afrikáans y tono despectivo. «Aléjese de esos cachorros. Son depredadores peligrosos y estoy aquí para eliminar la amenaza antes de que crezcan y maten a mi ganado». «Marcus, son cachorros huérfanos de apenas 10 semanas», respondió Elena, tratando de mantener la voz firme. «No son una amenaza para nadie y están bajo mi cuidado médico». La risa de Venter fue dura y despectiva. «Los cachorros crecen y se convierten en asesinos, doctora. Es mejor acabar con el problema ahora antes de que se haga más grande». Comenzó a levantar el rifle, apuntando con el cañón a la cachorra que empezaba a sentarse con las patas temblorosas. La respuesta de Guardian fue rápida y decisiva. El pastor alemán se colocó directamente en la línea de fuego de Venter, bloqueando completamente con su enorme cuerpo cualquier disparo hacia los cachorros. Su postura era inequívoca. Para alcanzar a los leones, Venter tendría que dispararle primero a él. «Ese chucho tiene la rabia o algo así», gruñó Venter, ajustando su puntería hacia Guardian. «Los perros no protegen a los leones. Primero lo mataré, y luego me ocuparé de los felinos». El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas al darse cuenta del horror de la situación. Guardian, que había pasado días cuidando a 2 cachorros de león moribundos al borde de la muerte,
ahora estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para protegerlos de la crueldad humana. El perro, que había mostrado más devoción paternal que la mayoría de las madres naturales, estaba a punto de convertirse en un mártir del amor que trascendía todas las fronteras biológicas. «Marcus, no te atrevas», advirtió Elena, colocándose entre el rifle y Guardian. «Ese perro ha estado cuidando de estos cachorros durante días. Ha demostrado más humanidad que tú en toda tu vida». El sonido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte sobre sus cabezas, pero Elena sabía que el rescate aún tardaría unos minutos en llegar. En aquel recinto lleno de polvo, rodeado de pruebas de un amor entre especies que desafiaba a la propia naturaleza, se estaba gestando un enfrentamiento que pondría a prueba si la compasión o la violencia triunfarían finalmente en el corazón de la selva africana. «Marcus, baja el arma inmediatamente», ordenó Elena, con su autoridad veterinaria cortando la tensión como una navaja. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la fría determinación en los ojos de Venter, la mirada de un hombre que se había convencido a sí mismo de que matar no solo estaba justificado, sino que era necesario. Guardian no se apartó de su postura protectora, con sus inteligentes ojos marrones fijos en el cañón del rifle, apuntando a su pecho. Detrás de él, los dos cachorros de león habían empezado a maullar suavemente, sus diminutas voces apenas audibles por encima del helicóptero que se acercaba. La cachorra, fortalecida por los líquidos intravenosos de Elena, luchaba por mantenerse en pie con las piernas temblorosas, buscando instintivamente el calor y la seguridad del enorme cuerpo de Guardian. «Doc, ese perro se ha vuelto loco», gruñó Venter, moviendo el dedo hacia el gatillo. «Ningún animal protege a su presa. Está rabioso, es peligroso y hay que matarlo junto con esos futuros asesinos de ganado». Pero Elena había notado algo que hizo que su corazón se acelerara con una esperanza desesperada. La postura de Guardian, aunque protectora, no era agresiva. Tenía el pelo erizado pero las orejas hacia adelante y la cola rígida, aunque no metida entre las patas. Era la postura de un perro que defendía a su familia, no la de uno que atacaba a un enemigo. Y lo que es más importante, su posición era estratégica, no instintiva. Guardian se había colocado en un ángulo que protegía a los cachorros y al mismo tiempo bloqueaba el tiro de Venter, demostrando un nivel de pensamiento táctico que iba mucho más allá del comportamiento animal básico. «Marcus, míralo», dijo Elena con urgencia, señalando a Guardian. «Míralo bien. Eso no es rabia ni locura, es inteligencia. Ese perro lleva días manteniendo con vida a estos cachorros, trayéndoles comida y protegiéndolos de otros depredadores. Está mostrando más instinto paternal que la mayoría de los humanos». Los rotores del helicóptero rugían sobre sus cabezas mientras daba vueltas en busca de un lugar seguro para aterrizar. Elena podía oír la voz del doctor Mtembu a través de la radio. «Elena, vemos a un individuo armado en tierra. ¿Estás en peligro inmediato?» Antes de que Elena pudiera responder, ocurrió algo extraordinario. El cachorro macho, aún débil por el envenenamiento, pero decidido a llegar hasta su protector, comenzó a gatear hacia los pies de Guardian. Sus diminutas patas arañaban la tierra mientras se arrastraba hacia adelante, maullando suavemente en busca de consuelo. Guardian bajó inmediatamente su enorme cabeza y lamió con delicadeza la cara del cachorro, sin apartar la mirada del rifle que apuntaba hacia ellos. La determinación de Venter vaciló por un instante al presenciar la tierna interacción. «No es natural», murmuró, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «Tampoco lo es la compasión», respondió Elena, acercándose con cautela. «Tampoco lo es el amor que traspasa las barreras entre especies. Tampoco lo es un perro dispuesto a morir protegiendo a criaturas que deberían ser sus enemigos naturales. Pero está sucediendo justo delante de ti, Marcus. La pregunta es, ¿vas a destruir algo milagroso porque temes lo que no comprendes?» Guardian pareció percibir el cambio en la tensión. Empujó suavemente al cachorro macho con el hocico, animándolo a acercarse a su hermana. Luego, en un gesto que dejó sin aliento a Elena, Guardian se agachó lentamente hasta el suelo y colocó su cuerpo alrededor de ambos cachorros en un círculo protector sin apartar la mirada de Venter.
Era una posición vulnerable. Si Venter decidía disparar, Guardian no podría esquivarlo. Pero también demostraba una confianza total en la capacidad de Elena para protegerlos a todos. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Ahí estaba un pastor alemán, criado durante generaciones para servir y proteger a los humanos, que había decidido proteger a unos cachorros de león de una amenaza humana. Su lealtad había trascendido las especies, transformándose de la obediencia a los de su propia especie en devoción por unas criaturas a las que había acogido como familia. 30 segundos, Elena. La voz del doctor Methembu crepitó a través de la radio. Vamos a entrar. Las manos de Venter se aferraron al rifle al oír la transmisión. Elena se dio cuenta con creciente horror de que tenía intención de disparar antes de que el equipo de rescate pudiera intervenir. En su retorcida lógica, era preferible eliminar rápidamente el problema antes que enfrentarse a la interferencia oficial. «Marcus, no lo hagas», suplicó Elena, acercándose a pesar del peligro. «Estos cachorros serán trasladados a un santuario. Nunca supondrán una amenaza para tu ganado. Guardian les ha dado una oportunidad de vivir, no destruyas ese regalo». Pero el rostro de Venter se endureció con determinación. «Doc, apártate. Voy a acabar con esto ahora mismo». El corazón de Elena se detuvo al ver que su dedo comenzaba a apretar el gatillo. Guardian, todavía acurrucado alrededor de los cachorros, cerró los ojos como si aceptara su destino. En ese momento de sacrificio supremo, el pastor alemán, que había encontrado un propósito en proteger a la familia más improbable que se pueda imaginar, se preparó para dar su vida por un amor que no conocía fronteras. El estallido del rifle resonó en todo el recinto, agudo y definitivo contra el estruendo de los rotores del helicóptero. Elena gritó y se llevó las manos a la boca mientras esperaba a ver qué vida se había cobrado el miedo de la humanidad a lo extraordinario. Pero cuando el humo del arma se disipó y los ecos se desvanecieron, la escena que se presentó desafió todo lo que Marcus Venter creía saber sobre la naturaleza del coraje, el amor y los lazos que pueden formarse entre los compañeros más imposibles. A través del humo que se disipaba, Elena vio a Guardian todavía acurrucado protectivamente alrededor de los dos cachorros de león, con su enorme cuerpo temblando, pero ileso. La bala había impactado en la tierra a pocos centímetros de su cabeza, levantando una nube de polvo y grava. Pero Guardian no se había movido, ni había pestañeado, ni había abandonado su posición protectora, incluso cuando la muerte silbaba a su lado. Venter se quedó paralizado, con el rifle aún humeante en las manos y el rostro pálido por la conmoción de haber estado a punto de matar a alguien. Elena se dio cuenta, con una oleada de esperanza, de que había fallado deliberadamente. En el último momento, algo había impedido que su mano cometiera un asesinato contra este devoto guardián. No pude hacerlo», susurró Venter, con la voz temblorosa mientras contemplaba la inquebrantable devoción de Guardian. La forma en que miraba a esos cachorros, como si fueran sus propios hijos, nunca había visto nada igual. El helicóptero aterrizó a 50 metros de distancia, y sus rotores levantaron una nube de polvo y ruido. El doctor Mthembu y su equipo de emergencia saltaron con el equipo médico y pistolas tranquilizantes, pero aminoraron el paso al contemplar la extraordinaria escena. Un pastor alemán protegiendo a dos cachorros de león mientras un granjero armado permanecía paralizado por lo que estaba presenciando. Guardian finalmente levantó la cabeza cuando el equipo de rescate se acercó, pero sus movimientos eran cautelosos y deliberados. Parecía comprender que los recién llegados eran aliados, no amenazas, pero su instinto protector seguía intacto. El cachorro macho se había acurrucado contra el pecho de Guardian, buscando fuerza y calor en los latidos constantes del corazón de su padre sustituto, mientras que la cachorra dormía plácidamente contra su costado, con la respiración ahora estable y fuerte. «Dios mío», susurró el doctor Mthembu al acercarse a Elena. «Llevo 30 años estudiando el comportamiento animal y nunca había visto nada igual. Ese perro está mostrando un vínculo parental completo con los cachorros de un depredador alfa».
Elena informó rápidamente al equipo sobre el estado médico de los cachorros sin perder de vista las reacciones de Guardian. El pastor alemán permitió que el equipo veterinario examinara a los cachorros, pero solo cuando Elena se mantuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera verla. Su confianza se extendía a ella, pero estos nuevos humanos tendrían que ganarse su aceptación poco a poco. Marcus Venter bajó el rifle por completo y su expresión endurecida se resquebrajó mientras observaba el trabajo del equipo de rescate. «Doctora», llamó a Elena con voz ronca por la emoción, «vine aquí para matar depredadores, pero ese perro los protege como si fueran de su propia sangre. ¿Cómo es posible?» «El amor no sigue las reglas que creemos que debería seguir», respondió Elena, mientras controlaba el gotero de la cachorra y el doctor Methembu examinaba al macho. Guardian encontró a estos cachorros moribundos y decidió convertirse en su padre. No por instinto ni por entrenamiento, sino porque vio a unos bebés indefensos que lo necesitaban. La transformación de Venter era visible y profunda. El hombre que había llegado dispuesto a cometer actos violentos, ahora observaba con creciente asombro cómo Guardian lamía suavemente a cada cachorro, moviendo ligeramente su enorme cola al sentir la mejora en su estado. Cuando la cachorra consiguió ponerse en pie con las patas temblorosas, la alegría de Guardian era innegable, un profundo y estruendoso gemido de felicidad que delataba la pura emoción que había invertido en su supervivencia. El doctor Mthembu completó el examen de ambos cachorros y se volvió hacia Elena con admiración profesional. «Tu tratamiento de campo les ha salvado la vida. Sin una intervención inmediata, ambos habrían muerto en menos de una hora. Los niveles de toxina del macho eran casi mortales y la deshidratación de la hembra era crítica. Guardian los mantuvo con vida el tiempo suficiente para que llegara la ayuda», dijo Elena, acercándose para acariciar la cabeza del pastor alemán. «Ha sido su salvavidas durante días, quizás semanas. Sin él, habrían muerto mucho antes de que alguien los encontrara». Como si entendiera los elogios, Guardian presionó el hocico contra la mano de Elena, con los ojos reflejando una profunda gratitud que trascendía las barreras entre especies. Luego volvió su atención a los cachorros, que mostraban una mejora notable. El macho intentaba jugar a saltar sobre la cola de Guardian, mientras que la hembra practicaba su pequeño rugido contra sus pacientes orejas. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó Venter en voz baja, y Elena se sorprendió al escuchar verdadera preocupación en su voz. El doctor Methembu parecía pensativo mientras observaba a Guardian interactuar con sus cachorros adoptivos. El protocolo normalmente requeriría separarlos, llevar a los cachorros a un santuario de vida silvestre y encontrar un hogar para el perro. Pero dada la naturaleza sin precedentes de su vínculo y el evidente apego de los cachorros a su guardián, hizo una pausa cuando el cachorro macho se subió a la espalda de Guardian, acomodándose entre los omóplatos del perro como un pequeño rey león que observa su reino. La paciencia de Guardian era infinita. Sus movimientos suaves acomodaban la exploración juguetona del cachorro mientras lo mantenía en equilibrio y a salvo. «Quizás tengamos que reescribir algunos protocolos», concluyó el doctor Mthembu con una sonrisa. «Esta familia ya ha desafiado todas las reglas de la naturaleza. Quizás sea hora de que nuestras leyes humanas evolucionen para adaptarse a la realidad del amor que no conoce fronteras». Elena sintió lágrimas de alivio correr por su rostro mientras observaba a Guardian acicalar a la cachorra con la misma tierna devoción que le había mostrado a través de la valla. Todos habían sobrevivido. Los cachorros que habían estado a punto de morir, el perro que lo había arriesgado todo para salvarlos, e incluso el corazón humano que había cambiado al ser testigo del amor en su forma más pura e inesperada. Pero mientras el equipo de rescate se preparaba para transportar a esta insólita familia a un lugar seguro, Elena no podía evitar la sensación de que los mayores retos aún estaban por llegar. El mundo al que regresaban no estaba preparado para un pastor alemán que criaba cachorros de león, y las decisiones que tendrían que tomar sobre su futuro juntos pondrían a prueba todas las creencias sobre la familia, la naturaleza y los límites del amor. 3 semanas más tarde,
Elena se encontraba frente a las instalaciones de cuarentena del Santuario de Vida Silvestre de Maun, con el corazón encogido por el peso de una decisión imposible. A través del cristal reforzado, observaba a Guardian pasear inquieto por su recinto temporal, separado de los cachorros de león por un muro de hormigón que bien podría haber sido un océano. La angustia del pastor alemán era palpable. Apenas comía, dormía muy poco y pasaba la mayor parte del tiempo pegado a la pared que lo separaba de sus hijos adoptivos. Ladra. Sara Kumalo, directora del santuario, se unió a Elena en la ventana de observación, con expresión sombría. Los cachorros están creciendo bien físicamente, pero su comportamiento es cada vez más preocupante. Se niegan a interactuar con nuestro personal. Apenas tocan la comida y pasan la mayor parte del tiempo llorando junto a la pared, donde el olor de Guardian es más fuerte. Elena observó a través de la segunda ventana cómo los dos cachorros de león se acurrucaban juntos en las impolutas instalaciones médicas, con los ojos apagados por una tristeza que ningún cuidado profesional podía aliviar. El macho, ahora fuerte y sano, había perdido la chispa juguetona que definía su personalidad cuando Guardian estaba presente. La hembra, totalmente recuperada de su experiencia cercana a la muerte, yacía apática a pesar de su perfecto estado físico. «Se están muriendo de pena», susurró Elena, con la voz quebrada por la emoción. «Les hemos salvado la vida para destruirles el alma. Las últimas 3 semanas habían sido una pesadilla burocrática». Las normas sobre fauna silvestre exigían la separación de los animales domésticos de los depredadores salvajes, independientemente de los lazos emocionales que los unieran. Guardian había sido clasificado como influencia contaminante para el desarrollo salvaje de los cachorros, mientras que los leones se consideraban peligrosos para el bienestar del perro doméstico. Todos los expertos consultados y todas las normas revisadas apuntaban a la misma conclusión. La familia que había desafiado las reglas de la naturaleza no podía permanecer unida en el mundo estructurado de la civilización. La doctora Kumalo abrió la historia clínica de Guardian en su tableta. Sus niveles de estrés son altísimos. Hemos intentado presentarle a otros perros, hacerle ejercicios de adiestramiento. Incluso hemos traído a terapeutas especializados. Nada funciona. Está obsesionado con reunirse con esos cachorros y excluye todo lo demás. Porque son sus hijos, dijo Elena con firmeza. No biológicamente, pero sí en todo lo que importa. Lo estamos torturando al mantenerlos separados. A través del cristal, Elena vio cómo Guardian dejaba de dar vueltas y presionaba la nariz contra la pared. Al otro lado, apenas audible a través de las gruesas barreras, se oía el débil maullido de los cachorros de león. La respuesta de Guardian fue inmediata. Comenzó a emitir los suaves gemidos que Elena recordaba de su primer encuentro, tratando de consolar a los niños que no podía ver ni tocar. «El inspector del gobierno llega mañana», dijo la Drameu Kumalo en voz baja. «Él tomará la decisión final sobre la ubicación permanente. Es probable que los cachorros vayan a un programa de cría en Sudáfrica». Y Guardian hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. Elena sabía lo que no se decía. Guardian, considerado con problemas de comportamiento por su vínculo con los depredadores, sería considerado no apto para la adopción. En un sistema que valoraba la conformidad por encima del amor, su devoción por los cachorros lo había marcado como defectuoso, peligroso, indigno de vivir en la sociedad humana. «Tiene que haber otra manera», dijo Elena desesperada. «¿Qué hay de las aplicaciones para la investigación? El equipo del Dr. Kimani está documentando un comportamiento interespecífico sin precedentes. Seguro que eso tiene un valor que va más allá de nuestros protocolos habituales». La expresión del doctor Kumalo se suavizó con simpatía. «Elena, he leído los informes del doctor Kimani. Las implicaciones científicas son revolucionarias, pero el inspector no es un investigador, es un burócrata que sigue las normas, no los milagros». Esa noche, Elena se sentó en su oficina revisando todos los precedentes legales,
todas las excepciones de conservación, todas las lagunas jurídicas que podrían mantener juntos a Guardian y a los cachorros. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, su teléfono vibró con un mensaje de Marcus Venter. «Doc, ¿cómo están? Ese perro ha cambiado toda mi perspectiva sobre los depredadores. Tiene que haber algo que podamos hacer». Elena no pasó por alto la ironía. El hombre que casi mata a Guardian era ahora uno de sus más firmes defensores. Venter se había convertido en un aliado inesperado, utilizando su influencia en la comunidad agrícola para presionar a favor de excepciones a los protocolos estándar sobre vida silvestre. Pero incluso su creciente red de apoyo podría no ser suficiente para superar décadas de rígidas regulaciones. A medianoche, Elena tomó una decisión que salvaría a la familia de Guardian o acabaría con su carrera. Cogió el teléfono y marcó el número del doctor Kimani, sabiendo que los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. «Doctor Kimani, soy Elena Rodríguez. Tengo que pedirle algo que puede parecer una locura, pero creo que es nuestra única oportunidad». Hizo una pausa para armarse de valor. «¿Y si pudiéramos demostrar que Guardian y los cachorros no solo están unidos emocionalmente, sino que su relación es realmente beneficiosa para la conservación de los leones? ¿Y si pudiéramos demostrar que la influencia de Guardian los convierte en mejores leones y no en peores?» El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Elena se preguntó si se había cortado la comunicación. Finalmente, la voz del doctor Kimani volvió, cautelosa pero intrigada. «¿Qué es exactamente lo que propone, Elena?» «Un estudio de campo. Llévalos juntos de vuelta a la naturaleza, documenta sus interacciones y demuestra que el amor no disminuye sus instintos salvajes, sino que los potencia. Si Guardian puede ayudar a estos cachorros a sobrevivir y prosperar en su hábitat natural, entonces no estamos hablando de domesticación o contaminación. Estamos hablando de evolución». Elena contuvo la respiración, sabiendo que estaba sugiriendo algo que nunca se había intentado. Pero mientras observaba las cámaras de seguridad que mostraban la continua vigilancia de Guardian en la pared y los persistentes gritos de los cachorros en busca de su padre desaparecido, supo que la sabiduría convencional les había fallado a todos. A veces, el amor requería correr riesgos que los protocolos no podían prever, y tal vez, solo tal vez, la imposible familia de Guardian merecía una última oportunidad para demostrar que las decisiones del corazón podían ser más sabias que las reglas de la humanidad. La respuesta del doctor Kimani llegó después de lo que pareció una eternidad de reflexión. «Elena, lo que propones no tiene precedentes científicos y podría ser revolucionario, pero también es increíblemente peligroso, tanto para ti profesionalmente como para todos ellos físicamente. ¿Estás preparada para las consecuencias si este experimento fracasa?» Elena miró una vez más a través de la ventana de observación, viendo cómo Guardian presionaba la oreja contra la pared donde los gritos de los cachorros eran más fuertes. «Doctor Kimani, ya se están muriendo. Lentamente, en silencio, pero se están muriendo de todos modos. Si no hacemos nada, los perderemos de todos modos. Al menos así le damos al amor una oportunidad de demostrar su valor». A la mañana siguiente llegó el inspector James Morrison, un burócrata rígido cuya reputación de seguir las normas al pie de la letra le precedía como una nube tormentosa. Elena se reunió con él a la entrada del santuario, con los materiales de su presentación apretados entre las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que la siguiente hora determinaría si la familia de Guardian vivía o moría. «Doctor Rodríguez», dijo Morrison secamente, consultando su portapapeles. «Tengo entendido que hay algunas irregularidades en los protocolos de contención de depredadores aquí. En concreto, un can doméstico que se ha vinculado de forma inapropiada con cachorros de un depredador alfa. «Yes, Inspector Morrison», respondió Elena, esforzándose por mantener la voz firme. «Me gustaría presentarle algunos hallazgos que podrían cambiar su visión de la situación. No se trata de un caso de vinculación inapropiada, sino de una oportunidad sin precedentes
para estudiar las relaciones beneficiosas entre especies en el ámbito de la conservación. Morrison siguió mostrándose escéptico, mientras Elena lo conducía a las zonas de observación. Pero cuando vio a Guardian pegado a la pared y oyó las respuestas de los cachorros al otro lado, incluso su compostura burocrática se resquebrajó ligeramente. Los animales muestran comportamientos de estrés, observó tomando notas en su blog. Muestran comportamientos de duelo, corrigió Elena. Inspector, estos no son animales cualquiera que se han encontrado por casualidad. Este pastor alemán ha demostrado un cuidado parental hacia estos cachorros que va más allá de cualquier caso documentado de adopción entre especies. Y lo que es más importante, su influencia en su desarrollo puede mejorar sus capacidades de supervivencia en lugar de disminuirlas. Elena sacó su tableta y mostró imágenes del rescate de los cachorros. Observe cómo Guardian les enseñó a responder a las señales de peligro. Observe cómo les enseñó a colocarse en posición protectora, a proteger los recursos e incluso a adoptar posturas básicas de caza. Los cachorros aprendieron de él comportamientos que su propia especie suele adquirir a través de una extensa orientación parental. Morrison estudió los vídeos con creciente interés, con el bolígrafo suspendido sobre los formularios de evaluación. ¿Está sugiriendo que el perro está proporcionando beneficios educativos a cachorros de depredadores salvajes? Estoy sugiriendo que el amor es un maestro universal, respondió Elena. Los instintos protectores de Guardian han dotado a estos cachorros de habilidades sin las que habrían muerto. En lugar de contaminar su naturaleza salvaje, la ha potenciado. El doctor Khumalo se unió a ellos en ese momento, llevando una carpeta llena de evaluaciones de comportamiento. Inspector, llevo 3 semanas documentando sus interacciones. El desarrollo cognitivo de los cachorros ha sido notable. Muestran habilidades para resolver problemas y una conciencia social muy avanzada para su edad. Creemos que la estimulación mental constante de Guardian ha contribuido a acelerar su desarrollo neurológico. Morrison dejó su portapapeles con expresión pensativa. Doctor Rodríguez, incluso si aceptara su teoría sobre el desarrollo mejorado, las normas existen por buenas razones. Los animales salvajes pertenecen a los espacios salvajes, los animales domésticos a los espacios domésticos. Los riesgos de mantener esta unidad familiar son enormes. Elena se había preparado para este momento. Inspector, ¿y si esos riesgos pudieran mitigarse llevando a cabo el estudio en su hábitat natural? No en cautividad, sino en un entorno salvaje controlado, donde pudiéramos documentar sus interacciones y garantizar su seguridad. Está hablando de liberar en la naturaleza cachorros de depredadores alfa con un perro doméstico, dijo Morrison lentamente. Solo las implicaciones legales se ven compensadas por las implicaciones para la conservación, interrumpió Elena, dejando que su pasión se impusiera a su profesionalidad. Inspector, las poblaciones de fauna silvestre están disminuyendo en todo el mundo. Si hemos descubierto una relación que podría aumentar las tasas de supervivencia, mejorar el éxito de la caza o fortalecer los lazos sociales dentro de las comunidades de depredadores, ¿no tenemos la obligación de estudiarla? A través de la ventana de observación, vieron cómo Guardian se ponía de repente en alerta, con las orejas hacia adelante. Momentos después, ambos cachorros comenzaron a llamar emocionados. Los animales habían sincronizado de alguna manera sus estados emocionales a pesar de la barrera física que los separaba, un nivel de conexión que trascendía cualquier cosa descrita en la literatura sobre comportamiento estándar. Morrison fue testigo del comportamiento sincronizado y dejó de tomar notas. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? Desde el día en que los separamos, respondió el doctor Khumalo. Mantienen el contacto emocional a través de las barreras, a pesar de la distancia, incluso cuando están sedados para procedimientos médicos. Es como si compartieran una conexión neurológica que no comprendemos del todo. Elena percibió el cambio en el comportamiento de Morrison y aprovechó su ventaja. Inspector, no le estamos pidiendo que abandone las normas. Le estamos pidiendo que nos ayude a redactar otras nuevas, protocolos que tengan en cuenta
las relaciones que desafían nuestras suposiciones sobre el comportamiento animal. Morrison miró sus formularios, luego a los animales y luego volvió a Elena. Dran Rodríguez, si aprobara este estudio de campo, necesitaría garantías, supervisión veterinaria constante, seguimiento por GPS, protocolos de seguridad predeterminados y un calendario claro para la evaluación. Cualquier indicio de que el animal doméstico está afectando negativamente al desarrollo salvaje de los depredadores y el experimento se da por terminado inmediatamente. El corazón de Elena se aceleró, pero se obligó a mantener la profesionalidad. Esas condiciones son totalmente aceptables, inspector. Mientras Morrison firmaba los formularios de aprobación preliminar, Elena se dio cuenta de que habían ganado más que un simple respiro. Habían conseguido el reconocimiento de que el amor podría ser la fuerza más poderosa de la naturaleza para la adaptación y la supervivencia. La imposible familia de Guardian tendría la oportunidad de demostrar que, a veces, el corazón sabe más que las normas y que las familias forjadas por elección pueden ser más fuertes que las creadas por la mera biología. 2 meses más tarde, Elena se encontraba en un afloramiento rocoso con vistas a la zona de investigación experimental de la Reserva Natural de Moremi, observando con unos prismáticos de gran alcance cómo Guardian y los cachorros, que ahora tenían 4 meses, exploraban juntos su primera experiencia de verdadera libertad. El reencuentro había sido más emotivo de lo que Elena había esperado. Cuando se abrieron las jaulas de transporte y la familia se vio por primera vez en semanas, la alegría de Guardian fue tan profunda que incluso los endurecidos técnicos de vida silvestre tenían lágrimas en los ojos. Ahora, al verlos navegar juntos por la selva africana, Elena se maravillaba de lo rápido que se había reafirmado su dinámica natural. Guardian trotaba delante, constantemente atento a cualquier amenaza, mientras los cachorros exploraban con la curiosidad intrépida que solo puede dar la confianza absoluta en su protector. Cuando el cachorro macho se acercó demasiado a la madriguera de un jabalí, Guardian lo guió con suavidad pero con firmeza de vuelta a un lugar seguro. Cuando la hembra se cansó de la exploración matutina, Guardian se tumbó a su lado, creando un cálido refugio donde ella podía descansar. La voz del doctor Sekimani crepitó en la radio de Elena. «Elena, estamos recibiendo datos extraordinarios de los collares GPS. Los patrones de movimiento de Guardian muestran una inteligencia estratégica que va mucho más allá del comportamiento típico de un perro doméstico. Está enseñando activamente a los cachorros los límites territoriales, las fuentes de agua seguras y el reconocimiento de los peligros». A través de sus prismáticos, Elena observó a Guardian demostrar lo que solo podía describirse como una lección de técnicas de acecho. El pastor alemán se agachó y se movió con fluida elegancia hacia un pequeño antílope en la distancia, mientras los 2 cachorros observaban atentamente desde su escondite. Entonces, por supuesto, Guardian no tenía intención de cazar, ya que su educación doméstica no le había preparado para ello, pero su demostración de sigilo y paciencia fue impecable, y los cachorros absorbieron cada movimiento con gran atención. «El desarrollo del comportamiento de caza es notable», continuó el doctor Kimani. «Los cachorros están aprendiendo técnicas de depredación gracias al instinto protector de Guardian. Su acecho demuestra paciencia, su posicionamiento enseña estrategia y su constante estado de alerta está desarrollando su conciencia situacional mucho más allá de los parámetros normales». Elena sonrió al ver a la cachorra intentar imitar la postura de acecho de Guardian, con su diminuta figura cómicamente exagerada al tratar de igualar su elegancia. Guardian parecía aprobar su esfuerzo y le daba suaves toques con el hocico para animarla, lo que hacía que la cachorra ronroneara de satisfacción. Pero su tranquila mañana se vio interrumpida por un desafío inesperado. Se había desatado una disputa territorial entre 2 leones machos adultos en la zona adyacente, y su rugiente batalla se acercaba a la familia de Guardian. El corazón de Elena se aceleró al ver la respuesta inmediata de Guardian. No huyó ni se escondió, sino que se colocó entre el conflicto que se acercaba y las crías,
con su enorme corpulencia irradiando determinación protectora. «Doctor Kimani, hay leones machos adultos acercándose a la zona de investigación», informó Elena con urgencia. «Guardian se está interponiendo entre ellos y los cachorros. Esta podría ser nuestra primera prueba real de cómo la familia maneja los encuentros con depredadores salvajes». Los leones que se acercaban eran enormes veteranos con cicatrices de batalla cuya disputa territorial había alcanzado una intensidad violenta. Elena observó a través de su telescopio cómo Guardian tomaba una decisión que demostraba una inteligencia extraordinaria. En lugar de enfrentarse directamente a los leones adultos, guió a los cachorros hacia un terreno más elevado, utilizando barreras naturales para crear posiciones defendibles y evitando el conflicto directo. «No está luchando contra ellos», susurró Elena por la radio. «Está aprovechando la ventaja del terreno y retirándose estratégicamente. Guardian está enseñando a los cachorros que la supervivencia a veces significa evitar la confrontación, no enfrentarse a ella». Los cachorros siguieron a la perfección las instrucciones de Guardian, sincronizando sus movimientos con las indicaciones de su líder, mientras trepaban por una cornisa rocosa que les proporcionaba seguridad y visibilidad. Desde su posición elevada, podían observar la batalla territorial de los leones adultos sin verse envueltos en la violencia. La lección de Guardian era clara. La inteligencia vencía a la agresividad, la estrategia derrotaba a la fuerza bruta, pero el momento más notable llegó cuando uno de los machos que luchaban, agotado por la pelea, se acercó a la base de su refugio rocoso en busca de agua en un pequeño charco. Guardian no retrocedió más, sino que se colocó a la vista del león adulto, no como un rival, sino como un guardián que daba a conocer su presencia. El mensaje era inequívoco. «Estos cachorros están bajo mi protección». El león adulto, quizás confundido al encontrarse con un perro doméstico en territorio de leones, observó a Guardian con curiosidad más que con agresividad. Elena contuvo la respiración mientras los dos depredadores, uno salvaje y otro doméstico, ambos dedicados a la protección, se evaluaban mutuamente a través de una división imposible entre especies. Tras varios minutos de tensión, el león adulto bebió del charco y se marchó, aparentemente aceptando el derecho de Guardian a proteger su territorio. Los cachorros, que observaban desde un lugar seguro, habían sido testigos de cómo su padre se enfrentaba a un depredador alfa sin violencia, utilizando solo su coraje y la afirmación de su territorio. «Elena», dijo el doctor Kimani con voz emocionada, «¿estás grabando esto?» Guardian acaba de establecer sus derechos territoriales frente a un león macho adulto salvaje. No solo está protegiendo a los cachorros, sino que se está integrando en el ecosistema como una presencia protectora legítima. A medida que el sol se elevaba, Elena observó cómo Guardian guiaba a los cachorros desde su refugio rocoso, deteniéndose con frecuencia para asegurarse de que entendían las lecciones de la mañana. La cachorra saltaba por delante, con la confianza reforzada tras presenciar la exitosa protección de Guardian. El macho se quedaba cerca de Guardian, estudiando la postura alerta de su padre adoptivo y aprendiendo a interpretar las señales del entorno. «Los cachorros no están perdiendo sus instintos salvajes», informó Elena con creciente entusiasmo. La protección de Guardian les permite desarrollar esos instintos de forma más segura y completa. No los está domesticando, les está dando la seguridad necesaria para convertirse en mejores leones. Pero justo cuando el éxito parecía estar al alcance de la mano, la radio de Elena crepitó con la voz preocupada del doctor Kimani. «Elena, se nos acerca un nuevo reto desde el sur. Una manada de leones con cachorros se está adentrando en la zona de investigación. La familia de Guardian está a punto de encontrarse con su propia especie, y no tenemos ni idea de cómo reaccionará ninguno de los dos grupos ante este encuentro sin precedentes». Elena se quedó helada mientras ajustaba los prismáticos para escudriñar el horizonte sur. A través del calor pudo distinguir a la manada que se acercaba: 2 hembras adultas, un macho magnífico y 3 cachorros de aproximadamente la misma edad que los hijos adoptivos de Guardian.
Los leones salvajes se movían con la fluida confianza de los depredadores alfa en su propio territorio, sin saber que estaban a punto de encontrarse con algo que desafiaría todos los instintos que la evolución les había programado. Guardian sintió la proximidad de la manada antes de que la advertencia de Elena por radio le llegara. Levantó la cabeza bruscamente y dilató las fosas nasales al percibir el olor de su propia especie en el viento. Pero su reacción no fue la que Elena esperaba. En lugar de miedo o sumisión, la postura de Guardian cambió a algo que ella nunca había visto antes. Se colocó entre los cachorros y el rastro de olor que se acercaba, pero su postura denotaba autoridad territorial más que miedo defensivo. Drapu Kimani, Guardian no retrocede, informó Elena, con la voz tensa por la preocupación. Está tratando esto como un desafío territorial, no como un reencuentro entre especies. Los cachorros, percibiendo la repentina alerta de Guardian, respondieron inmediatamente a su postura protectora. La hembra se pegó a su costado, mientras que el macho adoptó una postura ligeramente adelantada, imitando la actitud vigilante de Guardian. En ese momento, Elena se dio cuenta con asombro y temor de que los meses de enseñanza de Guardian habían creado algo sin precedentes. Cachorros de león que veían a un pastor alemán como el líder de su manada y a sí mismos como su rebaño. El primer contacto visual se produjo cuando la manada salvaje coronó una pequeña cresta a apenas 200 metros de distancia. El león adulto se detuvo en seco, inclinando su enorme cabeza con confusión ante la imposible escena que se presentaba ante él. Un pastor alemán protegiendo a dos cachorros de león, con estos claramente sometidos al liderazgo del perro. Era una escena que violaba todas las leyes naturales que el león salvaje conocía. La leona salvaje avanzó con cautela, con el instinto maternal claramente despertado por la visión de los cachorros, pero su confusión era evidente en su acercamiento vacilante. Sus propios cachorros se quedaron atrás, sintiendo la incertidumbre de su madre y sin saber cómo interpretar la extraña unidad familiar que tenían delante. La respuesta de Guardian fue inmediata y decisiva. Dio un paso adelante, colocándose directamente entre los leones que se acercaban y sus cachorros adoptivos, con su enorme corpulencia irradiando una autoridad tranquila que de alguna manera trascendía las fronteras entre especies. Cuando emitió un gruñido grave, no agresivo, pero que reclamaba inequívocamente el territorio, los leones salvajes se detuvieron, como si intentaran procesar este desafío sin precedentes por parte de un animal doméstico. «Elena», dijo la voz del doctor Kimani a través de la radio. «Los datos del GPS muestran que el ritmo cardíaco de Guardian está elevado pero estable. No está en modo de pánico, está en modo de protección. Pero los patrones de comportamiento de la manada que se aproxima están completamente fuera de los parámetros normales. Están confundidos, no son hostiles». A través de sus prismáticos, Elena vio cómo se desarrollaba el momento más extraordinario de su carrera. El cachorro macho de Guardian, el mismo leoncito que había estado a punto de morir envenenado meses antes, dio un paso adelante para situarse junto a su padre adoptivo. El cachorro de 4 meses parecía diminuto junto a los leones adultos que se acercaban, pero su postura reflejaba la actitud protectora de Guardian. Estaba declarando, en el lenguaje universal de las posturas corporales, que pertenecía a la familia de Guardian, no a la manada que se acercaba. La leona salvaje parecía especialmente atraída por la cachorra, que tenía un parecido sorprendente con su propia cría. Dio varios pasos más hacia adelante, emitiendo los sonidos complejos que las leonas utilizan para comunicarse con sus crías. Elena contuvo la respiración cuando la hija adoptiva de Guardian respondió con un suave maullido, un lenguaje de leones que Guardian no entendía, pero cuyos sonidos la identificaban claramente como miembro de la misma especie que la manada que se acercaba. «Este es el momento», susurró Elena por la radio. «El momento de la verdad. ¿Reconocerán los cachorros de Guardian su vínculo biológico con la manada salvaje o serán más fuertes los lazos familiares que han elegido?» Guardian parecía comprender la naturaleza crítica del momento.
En lugar de impedir que sus cachorros respondieran a las llamadas de la leona salvaje, se apartó ligeramente, sin dejar de protegerlos, pero permitiendo que se comunicaran. Fue un gesto de profunda sabiduría, reconocer que sus cachorros necesitaban comprender a su propia especie, al tiempo que mantenía su papel de protector. La leona salvaje interpretó el movimiento de Guardian como un permiso para acercarse. Avanzó lentamente, con su enorme corpulencia irradiando una suave curiosidad en lugar de agresividad. Cuando llegó a una distancia suficiente para olfatear a la cría hembra, Elena observó a través de su lente cómo el reconocimiento natural se reflejaba en los rasgos de la leona salvaje. El olor, los sonidos, el sutil lenguaje corporal, todo confirmaba que se trataba efectivamente de crías de su especie. Pero lo que sucedió a continuación dejó a Elena sin palabras. En lugar de intentar reclamar a los cachorros o desafiar la autoridad de Guardian, la leona salvaje realizó un gesto que desafiaba todo lo que la ciencia sabía sobre el comportamiento de los leones. Se acercó directamente a Guardian y realizó el suave saludo de tocar el hocico con la nariz que los leones suelen reservar para los miembros aceptados de la manada. El mensaje era inequívoco. Reconocía a Guardian como guardián legítimo y aceptaba su papel como protector de unos cachorros con los que no tenía ningún vínculo biológico. En el complejo lenguaje social de los leones, acababa de concederle el estatus honorífico de miembro de la manada, algo que ningún animal doméstico había conseguido jamás en la historia documentada. «Doctor Kimani, ¿lo está viendo?», preguntó Elena con voz temblorosa por la emoción y la incredulidad. «La manada salvaje está aceptando a Guardian como padre legítimo. No están desafiando su autoridad, la están reconociendo, Yos». Pero incluso mientras Elena se maravillaba de este avance en la aceptación entre especies, se dio cuenta de que los cachorros salvajes observaban la interacción con creciente interés. Comenzaron a acercarse a los hijos adoptivos de Guardian, y su curiosidad natural por los cachorros de su misma edad superó su confusión por la inusual estructura familiar. Cuando los dos grupos de cachorros comenzaron a acercarse tímidamente entre sí, Elena se dio cuenta de que estaban presenciando algo que podría cambiar para siempre la ciencia de la conservación. El momento en que el amor demostró que no solo podía trascender las barreras entre especies, sino que también podía tender puentes entre el mundo salvaje y el doméstico de una forma que nadie había imaginado posible. La interacción entre los dos grupos de cachorros se desarrolló con una delicada complejidad que dejó a Elena sin aliento. Los hijos adoptivos de Guardian se acercaron a los cachorros salvajes con cautelosa curiosidad, sin mostrar en su lenguaje corporal la sumisión típica de los leones más jóvenes, cuando se encuentran con miembros establecidos de la manada. En cambio, se comportaban con la actitud segura que Guardian les había enseñado, alertas pero sin miedo, interesados pero sin desesperarse por ser aceptados. Los cachorros salvajes, por su parte, parecían fascinados por sus inusuales homólogos. Elena observó a través de sus prismáticos cómo una cachorra salvaje se acercaba con cautela a la hija adoptiva de Guardian. Las dos jóvenes leonas se tocaron el hocico en el saludo tradicional, pero lo que siguió desafió todos los libros sobre el comportamiento de los leones que Elena había leído. La hija adoptiva de Guardian comenzó a demostrar las técnicas de acecho que Guardian le había enseñado, movimientos que combinaban la paciencia canina con el sigilo felino de una manera que no debería haber sido posible. La cachorra salvaje observaba con gran atención y luego intentaba imitar la técnica híbrida. En cuestión de minutos, ambas cachorras estaban inmersas en una forma de juego que incorporaba elementos del repertorio conductual de ambas especies. «Doctor Kimani, ¿está viendo esto?», susurró Elena por la radio. «Las cachorras de Guardian están enseñando a las cachorras salvajes técnicas de caza mejoradas. No están aprendiendo de las leonas salvajes, les están enseñando». La interacción entre los cachorros machos era aún más notable. El hijo adoptivo de Guardian se acercó al macho salvaje con la confianza territorial que Guardian le había inculcado, pero en lugar de desencadenar un conflicto de dominancia, su comportamiento pareció inspirar respeto.
El cachorro salvaje comenzó a seguir su ejemplo, copiando sus patrones de exploración alerta y su posición protectora alrededor de los cachorros más jóvenes. Mientras tanto, Guardian mantenía su vigilancia sobre todos los cachorros, tanto los salvajes como los adoptados. Cuando uno de los cachorros salvajes se acercó demasiado a un arbusto espinoso de acacia, el suave ladrido de advertencia de Guardian lo redirigió a un lugar seguro. La leona salvaje observó esta intervención con gran interés, reconociendo la eficacia de la guía parental independientemente de su origen inusual. Pero lo más extraordinario ocurrió cuando el macho alfa de la manada salvaje se acercó directamente a Guardian. El corazón de Elena se detuvo cuando el enorme león se acercó sigilosamente al pastor alemán con intenciones poco claras. Guardian se mantuvo firme, con una postura respetuosa pero inquebrantable, demostrando la misma autoridad tranquila que le había valido la aceptación de todos los retos a los que se había enfrentado. El enfrentamiento que Elena esperaba nunca se produjo. En cambio, el león salvaje comenzó a rodear a Guardian con la cautela de un líder que evalúa a un aliado potencial en lugar de a un rival. Cuando Guardian se mantuvo firme bajo su intenso escrutinio, el león salvaje realizó un gesto que hizo que a Elena le temblaran las manos mientras intentaba enfocar la cámara. El enorme león salvaje bajó la cabeza en lo que solo podía describirse como un gesto de respeto, no de sumisión, sino de reconocimiento de Guardian como compañero protector de los cachorros. En la compleja jerarquía social de los leones, esto equivalía a ser reconocido como un alfa honorario, un guardián cuya autoridad sobre sus protegidos era legítima y respetada. «Elena», dijo el doctor Kimani con voz entrecortada por la emoción, «estamos documentando un comportamiento que nunca se ha registrado en la naturaleza. Guardian no solo es tolerado por la manada, sino que está siendo integrado como una figura de autoridad reconocida». La tarde avanzó con ambos grupos de cachorros jugando juntos bajo la supervisión conjunta de Guardian y la leona salvaje. Elena observaba con asombro cómo los cachorros salvajes comenzaban a incorporar las técnicas enseñadas por Guardian en sus patrones de juego naturales, mientras que los cachorros adoptados por Guardian refinaban sus instintos a través de la interacción con sus compañeros biológicos. Pero cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Elena notó un sutil cambio en la dinámica. Los cachorros salvajes respondían cada vez más a las llamadas de su madre biológica, mientras que los hijos adoptivos de Guardian mantenían su lealtad principal hacia su padre elegido. Se acercaba el momento que Elena había temido, la separación natural que pondría a prueba si meses de cuidados dedicados podían competir con millones de años de vínculos evolutivos. La leona salvaje comenzó a reunir a sus cachorros para trasladarlos por la noche al lugar de descanso de su manada. Sus llamadas tenían el tono autoritario al que los leones jóvenes estaban programados para obedecer. Elena contuvo la respiración mientras observaba la reacción de los cachorros adoptados por Guardian ante esos sonidos. Vencería el instinto a la lealtad aprendida. La respuesta llegó en un instante que hizo que a Elena se le llenaran los ojos de lágrimas. La hija adoptiva de Guardian se acercó a la leona salvaje, tocó su hocico en señal de despedida y volvió al lado de Guardian. El cachorro macho hizo lo mismo, reconociendo la partida de la manada salvaje, pero decidiendo quedarse con su padre adoptivo. La respuesta de Guardian confirmó lo que Elena había presenciado. El pastor alemán se acercó a cada cachorro salvaje que se marchaba y les tocó suavemente el hocico, no de forma posesiva ni territorial, sino como la despedida cariñosa de un guardián que había compartido momentos preciosos con las jóvenes vidas que protegía. Cuando la manada salvaje desapareció en la penumbra del atardecer, Guardian se acomodó con sus cachorros adoptivos apretados contra sus costados. La interacción del día había sido un éxito total. No solo los leones salvajes habían reconocido la autoridad del guardián, sino que sus cachorros habían demostrado que los lazos basados en el amor podían coexistir con los instintos naturales e incluso potenciarlos. «Dra, Kimani»,
informó Elena con voz entrecortada por la emoción. Creo que acabamos de ser testigos del futuro de la conservación. El guardián no ha domesticado a estos cachorros, ha creado superleones. Cachorros que poseen tanto instintos salvajes como habilidades de supervivencia mejoradas, enseñadas por un padre adoptivo, cuyo amor trasciende todas las fronteras biológicas. Pero incluso mientras Elena celebraba este notable éxito, su radio crepitó con una transmisión urgente desde el campamento base que le heló la sangre. Elena, se han activado los protocolos de emergencia. Se ha emitido una alerta de sequía severa para toda la región. Todos los proyectos de investigación deben ser evacuados inmediatamente. Tienes 12 horas para sacar a Guardian y a los cachorros antes del cierre de emergencia del parque. El triunfo de demostrar que el amor podía superar las barreras entre especies estaba a punto de ser puesto a prueba por la prueba más implacable de la naturaleza. Una sequía que podía separar a la familia de Guardian para siempre, justo cuando habían demostrado que su vínculo era inquebrantable. Elena miró su radio con incredulidad. La orden de evacuación de emergencia resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. 12 horas. Después de meses de demostrar que la imposible familia de Guardian no solo funcionaba, sino que prosperaba, el protocolo burocrático estaba a punto de separarlos de nuevo. Las normas sobre la sequía eran claras. Todos los animales domésticos debían ser retirados inmediatamente de las reservas naturales, mientras que los animales salvajes serían trasladados a santuarios resistentes a la sequía. No había excepciones ni disposiciones para familias que desafiaran la clasificación. «Doctor Kimani», gritó Elena desesperada por la radio, «tiene que haber otra manera. Guardian y los cachorros han demostrado que funcionan como una unidad familiar integrada. Separarlos ahora podría echar por tierra meses de desarrollo conductual y causarles un trauma psicológico grave». La respuesta llegó entre interferencias. «Elena, entiendo tu preocupación, pero los protocolos de emergencia existen por una buena razón. Se prevé que la sequía dure 18 meses. Las fuentes de agua se limitarán a la fauna silvestre esencial. Los animales domésticos no pueden sobrevivir en estas condiciones». Elena miró a través de sus prismáticos a Guardian, que estaba enseñando a los cachorros a reconocer el olor de fuentes de agua lejanas, una habilidad que podría ser crucial para sobrevivir a la sequía que se avecinaba. La ironía era abrumadora. Las técnicas de supervivencia mejoradas de Guardian podrían ayudar a los cachorros a sobrevivir al desastre que los separaría de su protector. A medida que pasaban las horas, Elena observaba cómo los helicópteros de evacuación surcaban el cielo, retirando el equipo de investigación y el personal de las zonas amenazadas. Cada aeronave que pasaba por encima de su cabeza parecía subrayar la urgencia de la situación, pero Elena era incapaz de hacer la llamada por radio que solicitaría el equipo de rescate de Guardian. Al atardecer, el propio doctor Kimani llegó en helicóptero, con expresión sombría por el peso de una decisión imposible. Elena lo recibió en la zona de aterrizaje, con el corazón encogido al saber que se les acababa el tiempo. «Elena, necesito que comprendas el alcance total de esta crisis», dijo el doctor Kimani sin preámbulos. «Las imágenes de satélite muestran que la sequía se extiende por 3 países. Las poblaciones de fauna silvestre se verán empujadas al límite. Todos los recursos deben destinarse prioritariamente a la supervivencia de las especies autóctonas. Guardian ha demostrado que mejora las capacidades de supervivencia de los cachorros», argumentó Elena desesperadamente. «Sus habilidades de rastreo, sus instintos protectores, sus métodos de enseñanza, todo está adaptado a las condiciones de sequía. Retirarlo podría suponer la sentencia de muerte de los cachorros». La respuesta del doctor Kimani fue interrumpida por un sonido que hizo que ambos investigadores se quedaran paralizados. Los ladridos urgentes de Guardian desde el lugar de la investigación. Elena agarró su radio y llamó al equipo de observación, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. «Elena, tienes que ver esto inmediatamente», fue la respuesta. «Guardian está mostrando un comportamiento de angustia extrema. Los cachorros están respondiendo a su agitación. Es como si supiera lo que se avecina».
Elena y el doctor Kimani corrieron al punto de observación, donde se encontraron con una escena que perseguiría a Elena para siempre. Guardian caminaba frenéticamente alrededor de los cachorros, que se apretujaban a su lado con evidente ansiedad. Los inteligentes ojos del pastor alemán no dejaban de escudriñar el cielo, siguiendo a los helicópteros que se habían convertido en símbolos de la inminente separación. «Lo sabe», susurró Elena. De alguna manera, Guardian entiende que esos aviones representan una amenaza para su familia. Lo que sucedió a continuación dejó sin palabras a ambos investigadores. Guardian reunió a los cachorros y comenzó a alejarlos de la zona de investigación, adentrándose en la selva. Su mensaje era inequívoco. Si los humanos planeaban separar a su familia, los alejaría por completo del alcance humano. «Elena, no podemos dejar que desaparezcan en territorio árido», dijo el doctor Kimani con urgencia. Los antecedentes domésticos de Guardian no lo preparan para sobrevivir en condiciones que supondrán un reto incluso para leones adaptados a la vida salvaje. Elena se comunicó por radio con el piloto del helicóptero. «Necesitamos apoyo aéreo inmediato. Guardian está llevando a los cachorros al bosque para evitar la separación. Si llegan al desierto profundo, podríamos perderlos para siempre». El helicóptero despegó con Elena y el doctor Kimani a bordo, corriendo para interceptar a la familia de Guardian antes de que desaparecieran en un terreno donde el rescate sería imposible. A través de las ventanas de la aeronave, Elena los vio moviéndose por una llanura abierta. La enorme silueta de Guardian se distinguía incluso desde la altura, con dos pequeñas formas doradas pegadas a sus costados. «Ahí», señaló Elena, con la voz apretada por la emoción. «Guardian se dirige hacia el sistema de cañones. Si llega a esos barrancos, nunca podremos rescatarlos con seguridad». El doctor Kimani estudió el terreno con la mirada de un investigador de campo veterano. «Elena, fíjate en la ruta que ha elegido. Guardian no está corriendo a ciegas. Se dirige hacia fuentes de agua conocidas, evitando zonas abiertas donde puedan aterrizar los helicópteros. Su elección de ruta demuestra una inteligencia táctica notable». La voz del piloto del helicóptero crepitó a través del intercomunicador. «Nos acercamos a las coordenadas óptimas de aterrizaje, pero hay algo más que deben ver. Movimiento en el suelo desde el este». Elena apuntó con sus prismáticos hacia el este y se quedó sin aliento. El orgullo salvaje que había aceptado antes al guardián se movía en paralelo a la ruta de su familia, sin perseguirlos, sino acompañándolos de alguna manera en su viaje. La leona que había concedido a Guardian el estatus honorífico de líder de la manada mantenía contacto visual con sus cachorros, como si les ofreciera escolta a través del territorio peligroso. «Doctor Kimani», susurró Elena, «no solo están huyendo. Guardian está coordinándose con la manada salvaje, no está abandonando el apoyo humano, está organizando una estrategia de supervivencia multiespecífica». Mientras el helicóptero descendía hacia un lugar de aterrizaje por delante de la ruta prevista por Guardian, Elena se dio cuenta de que no estaban presenciando un intento de fuga, sino algo mucho más profundo. Guardian estaba demostrando que el amor que había mostrado a sus cachorros había creado vínculos que se extendían más allá de su familia inmediata a toda la comunidad de leones que lo había aceptado. La pregunta ahora era si la intervención humana apoyaría esta notable alianza o la destruiría en nombre de unas normas que nunca habían previsto un amor tan poderoso y adaptable. Un año después, Elena se encontraba en el borde de la plataforma de observación ampliada de la estación de investigación del Kalahari, observando a través de potentes telescopios cómo Guardian y sus cachorros, ahora adolescentes, afrontaban juntos los retos de su segunda estación seca. La sequía que había amenazado con separarlos para siempre se había convertido en el catalizador de cambios revolucionarios en los protocolos de conservación de la vida silvestre en todo el mundo. La imagen que se presentaba ante ella seguía dejando a Elena sin aliento. Guardian, que ahora lucía las cicatrices y la sabiduría de un año en la dura naturaleza, se movía con la gracia segura de un depredador que había encontrado verdaderamente su lugar en el ecosistema africano.
Los cachorros, casi adultos a los 16 meses, mostraban una notable mezcla de instintos naturales de león reforzados por las técnicas de supervivencia que les había enseñado Guardian. Eran, sencillamente, los leones más adaptables e inteligentes que Elena había observado jamás. El doctor, Kimani, se unió a ella en el punto de observación, con una tableta llena de datos que lo habían cambiado todo. Elena, las últimas evaluaciones de comportamiento confirman lo que sospechábamos desde hace meses. Los cachorros de Guardian no solo están sobreviviendo, sino que están superando todos los parámetros que tenemos para el desarrollo de los leones salvajes. Su capacidad para resolver problemas, su conciencia territorial y sus técnicas de caza colaborativa no tienen precedentes. Elena sonrió mientras observaba a la hembra, ahora una magnífica leona joven, demostrar a sus primos salvajes los métodos de detección de agua que Guardian le había enseñado durante la sequía. La técnica, una combinación de rastreo por olfato y conciencia ambiental, se había extendido entre la población local de leones, mejorando las tasas de supervivencia de varias manadas. Los acuerdos de Moremi lo cambiaron todo, ¿verdad?, reflexionó Elena, refiriéndose a los protocolos internacionales sobre fauna silvestre que se habían reescrito específicamente para adaptarse a la estructura familiar única de Guardian. El año había traído consigo retos que pusieron a prueba todos los lazos que Guardian había forjado. Durante los peores meses de la sequía, cuando las fuentes de agua se redujeron a charcos dispersos, separados por kilómetros de desierto abrasador, la inteligencia estratégica de Guardian resultó invaluable. Su capacidad para recordar y navegar hasta fuentes de agua lejanas, combinada con la creciente fuerza de los cachorros y el conocimiento territorial de la manada salvaje, había creado una red de supervivencia que sustentaba no solo a su familia inmediata, sino a todo un ecosistema de animales. El gran avance se produjo cuando el inspector Morrison, el mismo burócrata que había aprobado inicialmente su estudio de campo, fue testigo de primera mano de la respuesta de Guardian a la sequía. La coordinación del pastor alemán para compartir el agua entre múltiples especies, guiando no solo a leones, sino también a cebras, antílopes e incluso elefantes hacia fuentes de agua sostenibles, había demostrado unos beneficios para la conservación que ninguna normativa había previsto. Guardian no solo se adaptó a la vida salvaje, observó el doctor Kimani, ajustando su telescopio para seguir las actividades vespertinas de la manada. La mejoró. Su inteligencia doméstica, combinada con sus instintos salvajes, ha creado un enfoque híbrido para la supervivencia que está influyendo en el comportamiento animal en 3 países. Elena asintió con la cabeza, siguiendo con la mirada a Guardian mientras supervisaba la lección de caza de los cachorros con sus primos salvajes. El cachorro macho, ahora un poderoso león joven cuya supervivencia, tras un envenenamiento casi mortal, parecía cosa del pasado, se había convertido en el líder no oficial de la manada combinada, utilizando las estrategias enseñadas por Guardian para coordinar cacerías que superaban constantemente los métodos tradicionales de la manada. El avance más notable había sido la integración de Guardian en el ecosistema más amplio. Otros perros domésticos, inspirados por la cobertura mediática de la historia de Guardian, se habían integrado con éxito en programas de conservación en toda África. El protocolo Guardian, como se le había dado en llamar, se estaba probando ahora con cachorros huérfanos de leopardos, guepardos e incluso elefantes. Marcus Venter, el granjero que en su día había apuntado con un rifle al corazón de Guardian, ahora dirigía un santuario específico para perros domésticos que cuidaban de depredadores huérfanos. Su transformación de enemigo de los depredadores a defensor de la conservación se había hecho casi tan famosa como la historia original de Guardian. «Elena», dijo el doctor Kimani en voz baja, «hay algo que debes saber. La Fundación Guardian ha recibido hoy otra importante donación, suficiente para ampliar el programa de familias interespecie a 12 reservas más. La historia de Guardian ya no solo está cambiando vidas individuales, está cambiando la forma en que la humanidad aborda la relación
entre el mundo salvaje y el doméstico. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo del Kalahari de brillantes tonos naranjas y morados, Elena observaba a Guardian acomodarse para la rutina nocturna de aseo con sus cachorros. Los jóvenes leones, ahora casi de su tamaño, seguían buscando el consuelo de la presencia de su padre adoptivo, acurrucándose contra su calor mientras él les limpiaba suavemente la cara con la misma devoción que les había mostrado cuando eran cachorros diminutos y moribundos. La leona salvaje que había aceptado primero a Guardian se acercó al grupo familiar, seguida de sus propios cachorros. La interacción social de la tarde comenzó con los complejos saludos que se habían desarrollado entre las dos unidades familiares, una mezcla de comportamientos propios de la manada de leones salvajes y las señales únicas que Guardian había desarrollado con sus hijos adoptivos. «Mira eso», susurró Elena, señalando al lugar donde Guardian enseñaba a todos los cachorros, tanto los salvajes como los adoptados, a reconocer los cantos nocturnos de diferentes especies de aves. Ya no es solo el padre de dos leones, se ha convertido en el maestro de toda una generación. El doctor Nekimani sonrió mientras guardaba su equipo de observación. «Elena, cuando encontramos por primera vez a Guardian protegiendo a esos cachorros moribundos a través de una cerca, ¿alguna vez imaginaste que esto llevaría a esto?» Elena observó cómo continuaba la lección vespertina de Guardian mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El pastor alemán que una vez había suplicado ayuda para salvar a dos cachorros de león indefensos se había convertido en el catalizador de una revolución en la comprensión del amor, la familia y la capacidad ilimitada de compasión que existe entre las especies. «Pensaba que estábamos salvando a dos cachorros de león», respondió Elena en voz baja. «Nunca me di cuenta de que Guardian nos estaba salvando a todos, enseñando a la humanidad que la familia no se define por la biología o la especie, sino por el valor de amar sin límites y la sabiduría de saber que, a veces, el corazón entiende conexiones que la mente nunca podría comprender». A lo lejos, el suave ladrido de Guardian se mezclaba con los gruñidos de satisfacción de su manada, creando una nana de amor imposible que, de alguna manera, se había convertido en el sonido más natural de la selva africana. Su historia demostró que, a veces, las familias más extraordinarias son aquellas que se eligen entre sí, y que el amor, cuando se da libremente y sin reservas, tiene el poder de reescribir no solo los destinos individuales, sino las propias reglas que rigen el mundo natural. Si el increíble viaje de amor y sacrificio de Guardian te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video para ayudarnos a compartir más historias extraordinarias de compasión y valentía entre especies. Cuéntanos en los comentarios cualquier amistad inusual entre animales que hayas presenciado. Tu historia podría inspirar nuestro próximo video. No olvides hacer clic en el icono de notificaciones para estar al día de nuestro último contenido y comparte este video con cualquiera que crea en el poder transformador del amor que no conoce fronteras. Juntos, sigamos difundiendo el mensaje de Guardian de que las familias más fuertes no se construyen con lazos de sangre, sino con la elección, el compromiso y el valor de amar más allá de todos los límites. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje de dos cachorros de león que encontraron la salvación en el guardián más inesperado. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino cuando los corazones son lo suficientemente valientes como para acogerlo.